Uriel Pineda, que como lo presentaba, es un abogado de derechos humanos en México, entre los 94 nicas despojados de su nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega. Hoy quiero preguntarle sobre este proceso internacional penal abierto contra los dictadores de Nicaragua, allá en Argentina, por un grupo de abogados. Voy a preguntarle porque él sabe mucho, además de ser abogado, pues defensor de los derechos humanos, y sabe a qué se refiere este tema. Ya estamos listos. Hola, ahora sí estamos un poco mejor. Ariel, gusto en saludarte. ¿Cómo está México? Mucho gusto, Miguel. Bien, bien, gracias a Dios, con clima un poco lluvioso, pero afortunadamente muy bien. Pues quería preguntarte sobre este tema de Argentina, la acusación, el proceso abierto contra la dictadura de Daniel Ortega, pero antes quiero que me digas, porque es un término que se usa y que creo que se ha banalizado demasiado. ¿Qué es crímenes de lesa humanidad, Uriel? Bueno, el crimen de lesa humanidad entraña, por así decirlo, una política de Estado que busca o identifica, digamos, como enemigo a ciertos actores políticos o sociales y que como consecuencia de la aplicación de esa política de persecución hay asesinatos, hay encarcelamientos, hay tortura, hay desplazamiento forzado y la persecución misma que implica la violación de otros derechos humanos elementales, entiéndase en este caso, por ejemplo, la privación arbitraria de la nacionalidad. Eso es lo que enmarca, digamos, los crímenes de lesa humanidad que hasta hoy ha cometido Daniel Ortega y Rosario Murillo, y en la persecución también podemos encasillar otras cosas, como la censura a medios de comunicación y el desplazamiento de los periodistas, como en tu caso, la persecución a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Tu análisis sobre el proceso en Argentina, porque ayer animó mucho a la gente y se abre un proceso, es importante el trabajo, el esfuerzo que hacen los abogados, pero que concluya de manera satisfactoria es bastante difícil, pero quiero conocer tu opinión. Bien, lo primero que hay que entender es por qué se abre un proceso en Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo se establece no solo el sistema de Naciones Unidas, sino un norte en el derecho internacional que es el surgimiento justamente de los derechos humanos. Y en ese contexto se criminaliza, digamos, que los crímenes más graves contra la humanidad sean sancionados por cada país. Y entonces se crea el principio de jurisdicción universal que con independencia, perdón, de donde se cometan los delitos, cualquier país tiene la obligación de perseguirlo. Obviamente esto pasa por una adecuación normativa interna de cada país. En el caso de Argentina lo tienen desde hace muchos años. De hecho, ellos impulsaron en 1985 unos procesos judiciales muy importantes en este sentido, pero y han impulsado incluso contra, digamos, perpetradores de crímenes de esta naturaleza del franquismo, por ejemplo, en 2010. México también tiene legislación en este sentido, Alemania, España, con el caso de Pinochet y demás. Entonces, es el deber que tiene un Estado de procesar este tipo de crímenes contra la humanidad en su propio país. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa es tener la posibilidad legal, es decir, un marco jurídico que te permita implementar o iniciar este tipo de proceso, y otra cosa tiene que ver justamente con la pertinencia o la procedencia. Es decir, en una etapa inicial de este proceso argentino se hace la denuncia, se admite, digamos, la acusación, se empiezan a hacer indagatorias, se desahogan testimoniales, por ejemplo. ¿Y cuál es el estado actual en Argentina? El estado actual es que, digamos, ya hay como elementos de convicción y uno de los pasos que hay que agotar
es la presentación de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es lo que se solicita, entiendo yo, por las declaraciones del doctor Darío, que se hace la solicitud de presentación y de aprehensión. Es decir, en un primer momento, Daniel Ortega tendría que presentarse junto con Rosario Murillo a declarar sobre este tema, pero como eso materialmente no va a ocurrir, es lo que va a sustentar o a fundamentar que eventualmente se haga una orden de aprehensión. Pero hasta el momento se ha solicitado, entiendo yo, por lo que hay en la información, y ya tendrá que valorar la autoridad judicial en este sentido. Pero ¿qué es lo que sigue, por así decirlo? Pues básicamente tendrán que apelarse a los mecanismos de cooperación judicial y tendrán que ser las autoridades nicaragüenses requeridas para justamente materializar ese requerimiento de la justicia argentina, que como todos sabemos, el Poder Judicial y toda estructura estatal en Nicaragua está controlada por el régimen y en consecuencia es algo que difícilmente se va a materializar. Pues estamos claros de eso. Pero ¿qué es lo bueno de todo esto? El proceso. Eh, Yo, ¿Qué qué es lo que nos beneficia a nosotros que estamos a la expectativa, que somos víctimas del régimen? yo identifico dos acciones sumamente positivas en este sentido. Es que si el proceso en Argentina avanza, eh, pues, y se logra, digamos, alcanzar este máximo que sería la orden de aprehensión, Daniel Ortega entraría en una especie de país por cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque si saliese de Nicaragua y saliese a un país que no fuera Venezuela, que no fuera Cuba, o el propio Rusia, el riesgo de aprehensión de Daniel Ortega es muy grande y estaríamos en un escenario como el de 1998 con Augusto Pinochet en Londres, donde él estando en Londres es requerido por la justicia española y se vio, pues hay una crisis diplomática, pero ese es el riesgo que enfrentaría Daniel Ortega al salir a un país que no fuese su amigo y que sobre todo no tuviese, pues, como el caso de Venezuela, el caso de Cuba, un control tan férreo de la institucionalidad estatal, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un factor positivo, es ir cercando, digamos, la posibilidad de movilidad de Daniel Ortega. Y el otro aspecto es que toda la documentación que hace un órgano jurisdiccional es la documentación más rigurosa que se puede hacer en materia de violación a derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos frente a una causa penal y en una causa penal tienes que determinar la responsabilidad más allá de una duda razonable y en consecuencia todo este ejercicio de documentación ante una eventual transición democrática o ante un proceso internacional puede servir de un insumo muy importante. Y yo creo que esos son los dos elementos que abonan, digamos, a la lucha por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua con este proceso en Argentina. Pues sabemos de que Nicaragua no es firmante de los tratados del Tribunal Penal. Sí, hay una posibilidad, digamos, dentro del propio Estatuto de Roma, que es el que reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Y qué es lo que ocurre? En primer lugar, pues Nicaragua no es parte. Al no ser parte, la única opción que queda justamente es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está conformado por 15 miembros, algunos permanentes y otros temporales, puedan derivar el caso a la Corte Penal Internacional, así lo establece el propio estatuto. Pero el problema con esto es que los miembros permanentes, y puedo destacar ahí que está Rusia, por ejemplo, y China, tienen el problema de que tienen derecho a veto sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad y eso implicaría que políticamente no pasaría. Y hay otra opción, que ante el restablecimiento democrático en Nicaragua, Nicaragua suscriba el Estatuto de Roma con alguna competencia retroactiva sobre estos hechos. ¿Por qué esto sería procedente? Porque el propio Estatuto de Roma habla de que son competentes
cuando, en su competencia subsidiaria, cuando hay un colapso sustancial del Poder Judicial, que es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Es decir, no hay capacidad de que el Poder Judicial en Nicaragua procese a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y a su camada por los crímenes que han cometido. Y en consecuencia, eso fundamenta y motiva el hecho de que Nicaragua pueda hacer, ante una transición democrática, un reconocimiento retroactivo de la competencia de la Corte Penal Internacional. Y eso ¿Cómo serían se como los explica, escenarios. cómo se explica de que Nicaragua no es firmante de estos tratados, pero sí Nicaragua lleva o apoya una denuncia contra Israel desde Sudáfrica? ¿Cómo es esto? Nicaragua no es parte, pero también puede sumarse a una acusación. Ok, en el caso, digamos que a nivel internacional o el sistema de Naciones Unidas reconoce dos jurisdicciones esenciales: la Corte Penal Internacional, que determina responsabilidad penal internacional, que era a lo que me refería anteriormente, y la Corte Internacional de Justicia, que tiene una naturaleza distinta, que por una parte, digamos, dirime controversia entre los países, como el tema limítrofe que tenemos con Colombia, y por otro lado también eh, vela por la interpretación, aplicación y cumplimiento de los tratados internacionales dentro del seno de Naciones Unidas. ¿Y eso qué significa? Que en el caso de Sudáfrica contra Israel, se estaba invocando el incumplimiento, la inobservancia de obligaciones generales, perdón, establecidas en la Convención para prevenir y erradicar el genocidio. Y Nicaragua se sumó, se adhirió a esa demanda por la aplicación o la interpretación de ese tratado. Curiosamente, irónicamente, y en su momento fue noticia también, al Nicaragua habernos despojado de la nacionalidad a un grupo nicaragüense, violó justamente la Convención de Apatrida. Hay dos convenciones, una de los años 50, otra del año 61, y fueron violadas por el régimen, y esa situación podría ser susceptible de conocimiento de la Corte Internacional de Justicia por violación a una obligación general en materia de prevención de apatridia. Y en consecuencia, pues aquí lo que vemos es que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Entonces, son dos jurisdicciones distintas. Nicaragua también ha incurrido en responsabilidad, pero la responsabilidad sería objetiva, sería del Estado y no propiamente de Daniel Ortega, como sí ocurriría en el tema de la Corte Penal Internacional. Con esta acusación, el proceso penal de Argentina, también están incluidos Néstor Moncada Lao, el jefe de la policía Francisco Díaz, el jefe del ejército Julio César Avilés, el ministro de Transporte Oscar Mujica, está Gustavo Porras, Roberto López de Links, aparece Oscar Valladares, aparece Ovidio Reyes y la ex ministra de Salud Sonia Castro. Si se llega a la culminación de una condena, estas personas también tendrán que vivir en Nicaragua sin salir de allí. Ellos también podrían ser capturados, como ocurrió con Pinochet. O sea, Ortega no va a salir, pues, no sale ni siquiera al barrio. La Chayo menos, solo van a Cuba y a Venezuela y de vez en cuando, pero estos van a tener vida todavía. ¿Cómo está a los que se incluya en esta acusación, o los que se les incluye en esta acusación? La suerte es la misma, es decir, como son parte de, 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 de un proceso, como existe una cadena de mando, pues el proceso se impulsa de forma conjunta, y esta cadena de mando tiene, aunque tal vez una responsabilidad diferenciada, porque los niveles de participación no son los mismos, la responsabilidad de alguna manera en la comisión de estos crímenes es pareja, es igual. Y en consecuencia, la suerte es la misma. En la medida en que para estas personas también se instruya una presentación y proceda a una orden de captura, pues tendrán básicamente el país por cárcel. Pero aquí hay otro elemento, pues, importante. Dentro de los tratados internacionales, específicamente es una influencia de la figura del refugio, se prohíbe la protección humanitaria internacional para personas que hayan participado en la comisión de crímenes internacionales. Entonces, ¿a qué voy con esto?
que ya para este grupo de personas es tarde saltar del barco. Es decir, y para muchos operadores del régimen en Nicaragua, para muchas autoridades judiciales que se han prestado a esta persecución y, política, a este encarcelamiento, etcétera, y a las confiscaciones, ¿no? Entonces, todas estas personas que han sido partícipes de estos crímenes de lesa humanidad en mayor o menor medida, como agentes policiales, como funcionarios judiciales, como ministerios públicos o otros, perdón, funcionarios del Estado, corren el riesgo de que al querer desertar de este régimen criminal, no reciban protección internacional. Y eso también hay que dejarlo claro para que sepan, digamos, los colaboradores del régimen cuáles son sus opciones en este momento. Otra cosa, si Ortega y la Chayo Murillo son condenados, ¿cómo quedan el resto de los países en democracia? Ok, no los van a capturar, van a permanecer en Nicaragua, pero aquellos acuerdos, aquellas negociaciones económicas, aquellas, los organismos financieros, ¿cómo les pega a ellos? ¿O podrían no interesarse en una acusación de esta magnitud? Yo creo que aquí hay una triple esfera, por así decirlo. Bueno, hay sin duda un accionar político, aquella declaración política donde se desconoce la legitimidad de un gobierno y demás. Y por otro lado tenemos la realidad jurídica. Y esta realidad jurídica implica que, nos guste o no, hoy por hoy Daniel Ortega detenta la presidencia de la República en Nicaragua y en consecuencia la formalidad legal exige que haya de alguna manera un, una interacción formal, ¿no? Pero hay un elemento también político que hay que tener en cuenta. Este sería el tercer factor. Es decir, los países pueden tener una postura beligerante contra el régimen de Daniel Ortega, cuestionarlo, criticarlo, señalarlo. Sin embargo, dentro de las decisiones que adopten o que acojan, siempre se va a evitar dañar o afectar a la población. Pero esto no solo por un gesto de bondad, de simpatía, de compasión por el pueblo de Nicaragua, sino porque también puede tener ciertos ribetes de crimen de agresión. O sea, el crimen de agresión, que por cierto Nicaragua contribuyó significativamente a su definición en el plano internacional, por la demanda que se puso ante la Corte Internacional de Justicia por las actividades militares y paramilitares en y contra de Nicaragua. Este crimen de agresión contempla algunos elementos de que si un Estado, digamos, adopta medidas orientadas al derrocamiento de otro país, entonces se está cruzando una pequeña raya, por así decirlo, y el gobierno y la persona que instruye esta política puede caer en un crimen de agresión. Y es por eso que Daniel Ortega se siente confiado, porque sabe que acciones que se tomen en el plano internacional tienen que ser de alguna manera concertadas por la comunidad internacional o caso contrario, los países, por muy beligerantes que quieran ser contra Ortega, podrían incurrir en un acto no solo de injerencia, sino de agresión desde la perspectiva jurídica. Ahora, ¿en qué se basa la acusación de los abogados? ¿Qué tipo de evidencias tienen? Bien, por la información que conozco del caso, y que es pública, pues naturalmente, pues esta es una iniciativa que surge de la inquietud de estudiantes de Derecho, entiendo que de la Universidad de Buenos Aires, y, eh, y una cosa llevó a la otra. Esencialmente, la información o la documentación que generó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por medio del Grupo Internacional de Expertos Independientes y los diversos informes que ha emitido la Comisión Interamericana sobre la situación de Nicaragua han sido uno de los principales insumos. Y ahí la principal importancia de estos ejercicios de documentación, ¿verdad?
Entiendo también que han habido declaraciones testimoniales de víctimas. No podría decirte yo a quiénes, pero lo que sí te puedo decir es que sí hay un elemento de testimoniales y hay también una valoración o valoraciones de juristas en relación a los hechos cometidos, una valoración jurídica de por qué configura crimen de lesa humanidad, considerando los elementos de contexto, y eso, digamos, son equiparables a una especie de aportación pericial o prueba pericial, ¿no? Entonces, esos son, entiendo yo, hasta el momento, los elementos que tienen las autoridades judiciales argentinas para impulsar este proceso y veremos, estamos a la espera y a la expectativa naturalmente de qué se va a resolver y cuándo, sobre todo, sobre la orden de presentación y la posibilidad de la emisión de una orden de captura. ¿Hay alguna diferencia entre este proceso que se le abre a la dictadura de Nicaragua con el que se le abrió a Putin o el que se le abrió también a Nicolás Maduro? Estos dos últimos han sido acusados de crímenes de lesa humanidad. Y bien, y vos que estás en México, Putin ha sido invitado. Imagínate que hay una acusación gravísima contra él desde hace más de un año y ha sido invitado a la toma de posesión en México. O sea, que este tipo de cosas nos reflejan que en el fondo ustedes como defensores de los derechos humanos creo que son los más incómodos porque no resulta en nada. Bien, la diferencia del proceso de Putin, que justamente Putin a propósito de los crímenes de agresión es uno de los crímenes que se le imputa en la Corte Penal Internacional, es que es el ámbito jurisdiccional. Mientras que en Argentina, digamos, el propio Poder Judicial, con base en el ordenamiento jurídico argentino, impulsa el proceso, en el caso de la Corte Penal Internacional es en virtud del Estatuto de Roma y es un órgano de naturaleza internacional reconocido por el sistema de Naciones Unidas. Esa es como la principal diferencia. En cuanto a la polémica sobre la invitación de Putin a México, la toma de posición de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la explicación oficial que dio Cancillería es que se invita por igual a los jefes de Estado. Es decir, esa es la explicación, digamos, formal. Yo creo que fue muy hábil el accionar La de, explicación, la justificación. no, no, más bien el accionar de la representación diplomática de Ucrania, que mueve la noticia y que al mismo tiempo le recuerda a México que es un país firmante de la Corte Penal Internacional y que hay una orden de aprehensión contra Putin y que guarda la esperanza que cuando Putin ponga un pie en México lo arresten y efectivamente México tiene esa obligación y mete, digamos, en un predicamento al presidente López Obrador. Yo creo que Putin, o sea, aunque no están las condiciones y no creo que No, México se aviente la detención, yo creo que por un factor de prudencia Putin no va a venir a la toma de posición, pero veremos qué ocurre, y ¿verdad? México sí es firmante de los tratados. México efectivamente, y es de los primeros firmantes de la Corte Penal Internacional o del Estatuto de Roma. Ahora, Están así que tiene ahí un escaño especial, digamos, a la hora de modificar el estatuto o de interpretar la aplicación del estatuto, forma parte de los primeros 60 estados que ratificaron la convención. ¿qué paralelismo hay, Uriel, entre lo de la dictadura de Nicaragua con Pinochet? Yo creo que hay ciertas coincidencias en cuanto a la escala, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos, aunque en muchas también lo supera el régimen, y hablo expresamente, por ejemplo, de la privación de la nacionalidad. Mientras Pinochet lo hizo con unos cuantos, Daniel Ortega lo ha hecho de manera sin precedentes, pues más de cerca de 400 personas en total, si vemos la privación de la nacionalidad de facto que también ha hecho. Pero yo creo que el contexto que los diferencia es justamente la temporalidad. No es lo mismo, digamos, haber emprendido durante una época de Guerra Fría,
donde había un ataque muy directo y militar hacia grupos, digamos, identificados como comunistas, donde se miraba ese enemigo externo, donde, digamos, la fuerza militar era un actor político determinante, ¿verdad? Es decir, esas violaciones a derechos humanos que comete no solo la dictadura de Pinochet, sino básicamente todas las del Cono Sur, el propio Somoza, digamos, estando en esa oleada de represiva continental, a que ocurra, digamos, en el 2020, donde las democracias son la regla, donde el respeto a los derechos humanos, aunque no es perfecta, digamos, de alguna manera le avergüenza a los gobiernos violentarlo. Entonces yo creo que es mucho más grave lo que hace Daniel Ortega, porque y Rosario Murillo, desde luego, porque ya estamos es anacrónico su comportamiento, sus violaciones a gran escala de derechos humanos se dan en un contexto regional donde mayoritariamente hay democracia, digamos, no perfecta, y donde mayoritariamente las decisiones se toman en las urnas y no por medio de la represión. Y en consecuencia, esto es lo que hace es acentuar. Si hay algo que se puede reconocer, si bien hay digamos, en la represión a las manifestaciones en 2018 hubo un número de muertos significativo, creo que se documentaron en el informe cerca de 350 muertes y otras muertes que han habido alrededor de todo este tiempo. Me parece que tal vez el resultado letal ha sido menor, pero el impacto, por ejemplo, el desplazamiento ha sido significativamente mayor y la crueldad con que se ha llevado a cabo estos desplazamientos, es decir, porque es quitarle las propiedades a adultos mayores que tienen que buscar ahora cómo subsistir en el extranjero, es privarlos de documentación, no solo es sacarlos del país, es privarlos de documentación vital que necesitan para incorporarse a una sociedad, etcétera, etcétera. Me parece que reviste un nivel de maldad o de crueldad especial, lo que decías tú a la introducción de este programa, lo que hizo con su compañero de armas, Hugo Torres, dejarlo morir en prisión, ¿no? Entonces, aunque no hay un resultado letal tan significativo como lo hubo con Pinochet en cuanto a desapariciones y muertes, sí creo que hay especial crueldad prolongada en el tiempo con personas que están en situación de vulnerabilidad y eso no debe ser olvidado y eso debe ser tenido presente al momento de la rendición de cuentas sobre las violaciones a derechos humanos que ha hecho el régimen. Uriel, creo que ya el sandinismo había sido condenado por crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluyó la tristemente recordada Navidad Roja, ¿no? De personajes del sandinismo que fueron señalados por esos crímenes. Y bueno, después del triunfo de Violeta, ellos siguieron. Pero ¿cuántos procesos han habido en contra del sandinismo por estas mismas violaciones? Bueno, yo creo que hay un sandinismo en dos momentos, y si nos vamos a los años 80 y específicamente al tema de la Navidad Roja, hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el informe, digamos, podría no ser tan satisfactorio para nosotros porque devela dos cosas. La primera es que reconoce la existencia de un conflicto armado y entonces el estándar de medición de violaciones de derechos humanos cambia, ¿no? Porque ahora la atención es en respeto al derecho internacional humanitario. Y el segundo elemento es que hubo un ejercicio de documentación, yo sé que era muy complicada la época y demás, que queda evidenciado en ese informe. Entonces, aunque sí se señalan algunos aspectos, yo creo que al final del día el informe es muy benevolente con lo que ocurrió en Nicaragua. Pero recordemos que cuando se da la transición democrática en el año 90, que el Frente Sandinista no esperaba perder la elección y por eso se presenta una elección adelantada, cuando pierden la elección están las leyes de transición y dentro de esas leyes de transición está una ley de autoamnistía en donde dicen olímpicamente que todos los crímenes políticos que se hayan cometido en los años 80 se quedan perdonados. Es más, esa ley tiene un tema de retroactividad porque la ley es aprobada antes del 25 de abril y esa ley incluía los delitos hasta el 25 de abril, una cosa más o menos así. Entonces, es decir, todavía se dieron permiso de cometer algunos temas, además de estas famosas leyes de la piñata. Pero lo que quiero decir con esto
es que si bien se necesitaba y urgía en Nicaragua una transición hacia la democracia, no haber tenido un mecanismo de justicia transicional, que en ese momento también hay que reconocerlo, era muy incipiente, es lo que le permitió, no al sandinismo en sí, al propio Daniel Ortega, ser un actor político importante en el país y retomar el poder. Entonces, de ahí la importancia de la rendición de cuentas, de la prevalencia de la institucionalidad democrática. Es decir, es importante que en Nicaragua pues exista una construcción de memoria histórica, no solo de lo que ha ocurrido en el 2018 en adelante, sino de lo que ha ocurrido más atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si nos quedamos, dicho en buen nicaragüense, al tapazo, ¿no? Entonces lo que hacemos es que actores con responsabilidad importante jueguen papeles importantes en la política. O sea, un personaje, por ejemplo, y me voy al atentado de la penca, eso fue un crimen de guerra. ¿Y cómo es posible que hoy veamos o se hable de Tomás Borges como un héroe cuando en el fondo lo que era un criminal de guerra confeso además? Entonces, estas son las cosas que ante una transición democrática deben de puntualizarse y deben de contribuir a la construcción de una memoria histórica para que en el país no solo nos reconciliemos, sino demos una justa medida y lectura a la historia. Pues sabemos que por la época ahora se tienen evidencias en videos, hay fotografías y además que los crímenes recientes de la dictadura se hacen en la época de las redes sociales y de la tecnología. Y vos has explicado claramente que en los años 80 no se tenían ese soporte. Pero te referiste a algo. Estos organismos también diferencian cuando se violan los derechos humanos en periodos de guerra a cuando se violan los derechos humanos en periodos de paz. Efectivamente, es que digamos que existe dentro del derecho internacional de la protección a la persona humana tres categorías. El derecho internacional humanitario, que tiene que ver con todas aquellas garantías que hay en la guerra, aquella frase, para decirlo muy coloquialmente, de que en la guerra y el amor todo se vale es mentira, ¿verdad? Y es mentira porque la guerra tiene límites, y esos límites, por ejemplo, este criterio diferenciador de que no se pueden atacar objetivos civiles, ni a periodistas, que hay bienes protegidos, que hay ciertas reglas y limitaciones incluso en el uso de tipo de armamento que causan dolor y sufrimiento innecesario. Entonces, lo que se aplica en la guerra, hay un núcleo duro de derechos humanos, que es el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, son 4 convenios, entonces ahí está prohibida, por ejemplo, la ejecución extrajudicial, es decir, no poder matar al enemigo cuando ya se rindió, ahí está prohibida la tortura, ahí está prohibida otra serie de conductas que conforman lo que se conoce como núcleo duro de derechos humanos, y ese núcleo duro de derechos humanos debe protegerse en todo momento y en toda circunstancia. Ahí incluye, por ejemplo, el desplazamiento forzado de personas, ¿no? Y cuál es ese es como el punto en común. Y los derechos humanos es cuando hay vigencia de una vida en democracia, pues hay garantías de las personas que deben de ser respetadas. Digamos, en tiempos normales. En la guerra, por ejemplo, se permite o se justifica que exista censura o restricción sobre el ejercicio de la libertad de prensa. Y eso está reconocido en el plano internacional. Entonces, en ese contexto es que llega justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua a investigar el tema de la Navidad Roja y termina con un informe, aunque sí es contundente, me parece que al final, ante la dificultad de documentación y considerando que había una guerra, termina siendo un tanto favorable, digamos, para las estructuras que existían en ese momento, y es comprensible desde el marco jurídico existente entonces. ¿Y cuál puede ser la diferencia entre esa ley de amnistía de la que ya comentaste, que se perdonaron incluso crímenes que estaban por hacer en el 90, a esta ley de amnistía aprobada por el sandinismo en el 2019? Pues básicamente ninguna, porque lo que buscaba ahí es garantizar la impunidad de los actores políticos que participaron en la represión. Es que Eh, te lo ajá. pregunto, Uriel, porque vos dijiste, aquello le permitió vivir políticamente
infames como Daniel Ortega y a otros. Pero mi pregunta es si esta ley, obviamente que persigue los mismos fines, perdonarse sus crímenes, que si esta ley va a desembocar en lo mismo, o sea, que si se va a reconocer a nivel internacional como finalmente se reconoció aquella. Bueno, ahí es importante tener como referente los derechos humanos y una de las características esenciales de los derechos humanos es la progresividad, es decir, que va evolucionando su interpretación y alcance. Entonces, en 1990, generar una ley de amnistía no era incompatible en los estándares regionales con los derechos humanos. A partir del 2006, con la sentencia Olmedo Bustos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habla de este tema de las autoamnistías, es decir, el perpetrador hace una ley de amnistía para no ser llamado a cuenta, que son unas leyes que atentan contra la verdad o el derecho a la verdad, que es parte del derecho a acceso a la justicia de las víctimas. Y el derecho a la verdad tiene dos dimensiones. Una dimensión individual, que es que yo tengo derecho a conocer qué es lo que pasó como víctima, y una dimensión colectiva, es decir, que la sociedad, por construcción de memoria histórica, en determinados contextos, tiene derecho también a conocer la verdad. Entonces, a partir de hace más o menos 20 años, dentro de, del derecho internacional de los derechos humanos y específicamente dentro de la región latinoamericana, las leyes de autoamnistía son improcedentes. Es decir, ya un país no puede acoger o adoptar legalmente una ley de autoamnistía porque es incompatible con el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, con el derecho a la verdad, tanto desde la dimensión colectiva como de la dimensión individual y en consecuencia no pueden hoy por hoy adoptarse ese tipo de medidas. Hace 30 años, 30 y tantos años, si era una realidad posible porque no había llegado a este nivel de interpretación los derechos humanos. Bueno, pues te agradezco, Uriel, y bien por esta explicación muy amplia. Yo imagino que ustedes, los abogados de derechos humanos, pues se sienten como redimidos, ¿no? Con esto que pasa en Argentina, ¿no? Sabemos que es bastante difícil que se llegue a, a un puerto satisfactorio, pero es un proceso que ustedes siempre lo están tratando de continuar y como abogados de derechos humanos debe ser como una satisfacción, ¿no? Que todo el trabajo que ustedes hacen, porque son los abogados de derechos humanos los que han permitido esta acumulación, esta montaña de pruebas, evidencias en contra de la dictadura. Y aunque no se lleve, aunque no se concluya como todos deseamos, pero ahí está el trabajo de gente como vos. Bueno, yo creo que más allá de abogado como nicaragüense, digamos, esto ayuda a que esta luz de esperanza porque se restablezca la democracia en el país, porque haya justicia, se mantenga viva y no se extinga. Yo creo que ese es lo principal de esto, ¿no? De saber que hay gente haciendo cosas y de saber que de un momento a otro nuestra suerte como pueblo, como nación, puede cambiar y podemos superar este impasse y esta situación que actualmente vivimos. Gracias, Uriel, que estés bien en México.